Un cordial saludo, amigos, para todos. Gracias por acompañarme y gracias por estar aquí en su canal El Búnker de Jack. Hoy tenemos un video también sobre eso que me gusta y me apasiona, que es la historia. Y es un video más de historia, de la historia naval de España. Y esta vez se titula el video Ibarra humilla a los holandeses. ¿Sí? Vamos a hablar de la batalla de Cabañas en 1638. ¿Sí? Carlos de Ibarra fue un marino español que logró una destacada victoria sobre los piratas holandeses en la batalla de Cabañas en 1638, defendiendo así el oro de América y asegurando la reputación de España en la región. Su hazaña ha sido a menudo pasada por alto en la historia. Entonces vamos a mirar este video que nos trae Historia Hispana, el canal de Historia Hispana, que trae muy buenos videos siempre, que nos habla harto de la historia española. Entonces vamos a hablar sobre este señor Carlos de Ibarra, marino español. No hablemos más y nos vamos con nuestro video. En las brumosas aguas cercanas a La Habana, al alba del 31 de agosto de 1638, se presenciaba el preludio de una confrontación épica. Una flota española, liderada por el valeroso Carlos de Ibarra, se enfrentaba a la amenaza inminente de 17 buques corsarios holandeses, liderados por el temible Corneille Jol, apodado Pie de Palo. En un mundo donde la piratería y la guerra naval eran tan comunes como el comercio y la exploración, estas aguas se convertían en el escenario de una lucha desesperada por la supremacía, el honor y la supervivencia. ¿Qué desencadenaría este encuentro? ¿Cuál sería el destino de estas dos poderosas flotas? Prepárate para adentrarte en una historia de estrategia, valentía y confrontación en el vasto y peligroso teatro del Caribe del siglo XVII. Y ahora, la historia te espera. La actividad corsaria y pirata había estado presente desde los principios del comercio español con América. Primero fueron los franceses, a los que más tarde se unieron ingleses y holandeses. Es así como la corona española ideó un sistema de convoyes y de suministro de información al objeto de proteger el comercio, el cual resultaría como uno de los más notables éxitos logísticos de la historia. Desde los tiempos de Felipe II, dos flotas componían los convoyes que partían desde España en dirección a América: la de Nueva España, cuyo destino final era Veracruz, y la de Tierra Firme, que llegaba hasta Valparaíso. A su vuelta a la península, el punto de reunión de las flotas solía ser las aguas de La Habana, donde recalaban antes de regresar a España con el preciado cargamento. Los holandeses lo sabían y desde sus nuevas bases en Pernambuco armaron una flota de 24 buques comandada por Corneille Jol, un veterano almirante al que le faltaba una pierna y que recibía el apodo de Pie de Palo. Desde su base brasileña partió Jol con su flota en busca de la preciada presa. Una vez en aguas del Caribe, los holandeses se toparon con una serie de violentos temporales que dispersaron su formación. Varios buques se perdieron y alguno dio con sus maderas en las costas cubanas, por lo que los españoles se percataron del peligro que corrían. La suerte iba a sonreír una vez más a los españoles. Un patache, al mando de Francisco Poveda, divisó los restos de la escuadra holandesa y tras burlar a varios buques enemigos, logró llevar la información a Veracruz, evitando así que la flota de Nueva España se hiciera a la mar. Pero la fortuna no siempre iba a estar de parte española. El aviso del peligro no llegó a tiempo a Cartagena de Indias, por lo que la flota de Tierra Firme recibió las órdenes de partir para España. Al mando de esta se encontraba el general Carlos de Ibarra. Era un notable marino natural de Éibar, que desde 1616 comandaba flotas y que ya se había distinguido en 1621 en los combates contra los holandeses en el estrecho de Gibraltar bajo las órdenes de Fadrique de Toledo, o expulsando a los piratas de Isla Tortuga en el Caribe. La flota de Tierra Firme estaba compuesta por 7 galeones y un patache, a los que debían unirse en La Habana 5 buques más.
A la altura del Cabo Corrientes, Ibarra recibió correo indicando que las aguas se encontraban despejadas y que no había que temer enemigos de entidad. Este correo había zarpado antes de conocer que la escuadra de Yol se encontraba en aguas próximas a La Habana, por lo que la flota española siguió su curso sin mayores preocupaciones. A pesar de no ser conscientes del peligro que les acechaba, Ibarra tuvo a bien preparar sus naves ante cualquier eventualidad que pudiese surgir. Junto al almirante Pedro de Ursúa, su segundo al mando, dispuso agua, pólvora, municiones y armas y mantuvo alerta a la tripulación, algo escasa. Con todo preparado siguieron su rumbo y al anochecer del día 30 de agosto, en las aguas de Pan de Cabañas, el vigía del galeón Regla, bajo el mando de Pablo de Contreras, divisaba al menos 17 velas enemigas por Barlovento. Ibarra y Ursúa se preparaban para el combate. Aproximadamente a las 7 de la mañana, la primera bala cortó el viento en dirección a los españoles. Esta fue seguida por una descarga de artillería cuyo tronar y humo coparon rápidamente todo el campo de batalla. Minutos después, cuando los cañones se silenciaron, Ibarra vio desde su nave cómo los holandeses se acercaban a su posición. Yol, confiado en su abrumadora superioridad, lanzó su nave capitana, de 54 cañones, junto a 3 buques más sobre la capitana de Ibarra. Cada galeón español le tocaba hacer frente contra 2 o 3 galeones holandeses. Los holandeses nunca abordaban los buques españoles, conscientes de la maestría de estos en tales tácticas, pero el disponer de semejante superioridad hizo confiarse en exceso a pie de palo. Pero algo ocurría con las naves españolas. No habían disparado ni un solo cañonazo, y es que Ibarra no ordenó disparar hasta que los buques enemigos se encontraran lo suficientemente cerca como para no errar el tiro. Cuando la nave de Yol se acercó lo bastante para el abordaje, Ibarra gritó a los 4 vientos una orden que, muy probablemente, no olvidaría jamás el almirante holandés. ¡Fuego! Acto seguido, decenas de cañones escupieron sus mortales bolas metálicas sobre la almiranta holandesa y otros tantos arcabuces dispararon varias descargas sobre los sorprendidos marinos enemigos. Tal fue el daño que al gigantesco buque de pie de palo no le quedó más remedio que retirarse abochornado para evitar ser destruido. La primera arremetida había sido evitada con gran éxito. Humillados y prudentes en vista de lo sucedido, los 4 enemigos que habían acudido a abordar la nave del Vasco cambiaron de estrategia. Así pues, en lugar de abordar los buques de la flota de tierra firme, optaron por quedarse a una distancia preventiva y cañonear hasta la saciedad el navío de Ibarra, algo que les dio mejores resultados. La lluvia de fuego fue tan intensa que, según se relata en documentos de la época, el almirante Vasco se vio obligado a coger una bomba enemiga que había caído en la cubierta de su buque y lanzarla por la borda, explotando casi en sus manos. Esto le causó severas heridas en las manos, brazos y cara. Aún así, Ibarra nunca abandonó a sus hombres y se mantuvo siempre en el puesto a pesar de sus heridas. Algo parecido sucedió con el resto de los buques españoles, los cuales lograron mantenerse firmes ante el asalto de los holandeses a pesar de sufrir varias decenas de muertos. Finalmente, tras 8 horas de largo combate, Pie de Palo tocó a retirada. En ese momento, los hispanos aprovecharon para hacer un rápido recuento de daños. Casi 60 marineros murieron junto con 100 heridos, algunos bastante graves. Yol convocó a consejo a sus capitanes y mantuvo a su flota a una prudente distancia de la escuadra española. El enfado del almirante debía ser terrible. Con una superioridad de más de 2-1, sus buques habían sido incapaces de doblegar a los españoles. Al fin, al amanecer del 3 de septiembre, se decidió a entablar nuevamente combate contra la escuadra de Carlos de Ibarra, contando para la ocasión con tan solo 13 de sus 17 buques. Fuera por valentía o simplemente por avaricia, lo cierto es que estaban resueltos a volver a puerto cargados de joyas y riquezas y no iban a renunciar a ello por una única derrota. Esta vez Yol juzgó más prudente evitar el abordaje, por lo que se limitó a mantenerse a distancia de tiro. La mayor potencia de fuego holandesa tampoco quebró el ánimo de los españoles, quienes se defendieron con uñas y dientes. El mayor castigo de aquella jornada se lo llevó el Carmen, cuyo dañado aparejo ralentizaba sus acciones,
ya que su capitán, Sancho de Urdanibia, hizo 2 gallardetes en los palos del buque. Este sencillo e inocente acto provocó que los holandeses tomaran a su nave como la capitana española. Solo en este buque se contabilizaron la mitad de los 54 muertos de aquel día en el bando español. La gravedad de los daños en el Carmen llevaron a Ibarra a tomar la decisión de sacarlo de escena y mandarlo a Playa Honda, donde recibió las reparaciones oportunas para llegar a La Habana posteriormente. Los holandeses contaron un número similar de bajas, entre ellas las del capitán Jan Verdist. Con la moral totalmente batida, los corsarios se negaron a entablar un tercer combate, para consternación de Yol. Y todo ello a pesar de haber recibido el refuerzo de diversos buques más, hasta sumar un total de 24. Ibarra, consciente de la indecisión holandesa y haciendo acto de enorme coraje o temeridad, ordenó encender los faroles por la noche de la nave capitana para que el enemigo holandés pudiera saber dónde estaba la armada por si quería volver a pelear. Al final el marino vasco ordenó partir rumbo a Veracruz, ya que su flota estaba dañada, y al fin creía demasiado temerario exponer sus buques a un enemigo que le superaba en 3-1. Llegó al puerto mexicano el día 22 de septiembre, donde pasó el invierno junto a la flota de Nueva España. Las buenas nuevas llegaron a España de la mano de un correo inglés, ya que en ese momento estábamos en paz con ellos, pero no por eso se dejaron de adoptar precauciones. Se enviaron 8 galeones de refuerzo a Veracruz y se situó la Armada del Mar Océano en las Terceiras para vigilar cualquier movimiento holandés o francés. Al fin, el 15 de julio de 1639, tras partir desde Veracruz, llegaban ambas flotas a la bahía de Cádiz sin hacer escala, desatando la alegría en la población de la ciudad y haciendo que la Armada Real lanzase unas salvas en su honor. Poco le duraría el júbilo al general Ibarra, ya que recibió órdenes de embarcar en sus galeones para unirse como almirante general a la flota del duque de Maqueda, que tenía que socorrer a los aliados venecianos. Nunca llegaría a su destino el veterano general que, enfermo, y tras sufrir un duro temporal en aguas del Mediterráneo, desembarcó en Barcelona para morir allí. Bueno, excelente video, un video que lo absorbe a uno, que lo atrae, que lo mete en la película de esta batalla, de la batalla de Cabañas de 1638. Entonces, Carlos de Ibarra, destacado marino y comandante de la Armada Española en el siglo XVII, es conocido principalmente por la defensa de las rutas marítimas y territorios españoles frente a los ataques de los piratas holandeses, quienes eran una amenaza significante, ¿sí?, en la época, ¿no? Entonces, su más notable hazaña, la de Carlos de Ibarra, fue la batalla de Cabañas en 1638, cuando lideró la defensa del tesoro y de lo que se llevaba que había zarpado de Cartagena de Indias hacia La Habana, en Cuba. La victoria de Ibarra no solo reafirmó el poder naval de España, sino que también contribuyó a la seguridad de las rutas comerciales que eran vitales para la colonia española. Es decir, eran vitales para la economía, eran vitales para la economía, ¿sí?, española. Sin embargo, a pesar de su contribución, su figura ha sido menos reconocida en la historia comparada con otros líderes y figuras militares. Entonces, por eso dicen que este héroe, ¿sí?, no ha tenido el suficiente reconocimiento, ¿sí?, a su participación en todos estos temas, ¿sí?, y en estas victorias que hubo en esa época, y principalmente contra los franceses. Ya había batallado contra Gibraltar, aquí ya era comandante y era el jefe, y era contra los holandeses, donde a pesar de ir en inferioridad numérica de mayor de 2-1, o sea que por cada uno de ellos tenía dos o más veleros, entonces llegaron a tener 24 cuando ellos eran mínimos.
Entonces, los otros eran 24, los holandeses eran 24, estos tenían 7, sin embargo, nunca se entregaron y por el contrario los otros se fueron en retirada cuando vieron que no pudieron con los españoles que venían en estas naves, ¿sí? Bueno, la batalla es un ejemplo clave en la lucha por el dominio marítimo en el periodo colonial y refleja las tensiones entre las potencias europeas de la época, ¿sí? Entonces esta batalla, la batalla de Cabañas, ¿sí?, que fue en el Mar Caribe, ¿sí?, pero era principalmente, ¿por qué? Porque los holandeses, sabiendo de los desplazamientos de los españoles de América hacia España, haciendo escalas en Cuba, ¿sí?, llevaban oro y tesoros de América, entonces ellos querían, como piratas que eran, pues adueñarse a las malas, por lo que no era de ellos. Entonces este es un trabajo arduo que hizo Carlos de Ibarra y que es importante reconocer y saber de los méritos de este hombre que murió. Entonces, después ya de haber obtenido este triunfo, haber ascendido a almirante general y todo, murió en Barcelona, víctima de las inclemencias del tiempo, de las enfermedades generadas por esa ardua pelea y estar en el mar tanto tiempo. Muy interesante, aprendemos cada día más, aprendemos harto de la historia española y de la historia naval y es un video apasionante. Me gustó el video. Espero, amigos, que a ustedes les haya gustado el video, espero su like, espero sus comentarios y su apoyo, ¿sí? Gracias por las personas que me siguen, gracias por los que están aquí. No olviden suscribirse a aquellos amigos que no se han suscrito a su canal, El Búnker y Ya. Muchas gracias, nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.